El Instituto Costarricense de Aorta, Arterias y Venas se complace en darle la bienvenida al curso de manejo integral de pie diabético y enfermedad arterial periférica. Yo soy la doctora Dayana Calderón Morera, cirujana vascular y miembro de la Asociación de Cirujanos de Pie Diabético, y los acompañaré a través de los diferentes módulos que presenta este curso. Módulo 1. Introducción. Este módulo es de preguntas, de dudas. Ustedes están iniciando un curso nuevo donde tienen que tener conceptos básicos claros. Entonces, este módulo vamos a desarrollar todo lo que son generalidades, definiciones, para que ustedes tengan una mente clara y abierta para el resto de clases que se van a impartir, en las cuales se van a desarrollar los diversos temas ampliamente. Además, necesito que pongan mucha atención de ciertos conceptos que se van a tomar acá, porque esto los va a ayudar para contestar las distintas preguntas de los módulos. Generalidades. La diabetes es una epidemia a nivel global. Según la Organización Mundial de la Salud, se proyecta que para el año 2030 será la séptima causa de muerte, con una prevalencia que llegará a 552 millones de personas afectadas. Afecta a un 9% de los hombres adultos y un 8% de las mujeres adultas. Como está sucediendo a nivel global, en la población costarricense las tasas de morbilidad y mortalidad de la diabetes van en ascenso, con una prevalencia principalmente en los pacientes entre los 45 y los 64 años en ambos sexos. Continuando con las generalidades, una de las complicaciones más serias de la diabetes son las úlceras del pie. Según los datos de prevalencia de la Federación Internacional de Diabetes del 2015, se estima que anualmente de 9.1 millones a 26.1 millones de personas con diabetes desarrollarán una úlcera en el pie. Las probabilidades de desarrollar una úlcera del pie es del 15% en la población no diabética. Sin embargo, en los pacientes diabéticos es de un 25% que puede alcanzar hasta un 34%. Es el precursor de aproximadamente un 85% de todas las amputaciones de los pacientes diabéticos. Debemos recordar que de una vez que se ha desarrollado la úlcera, la infección y la enfermedad arterial periférica son los principales factores que contribuyen a una amputación mayor. Debemos recordar que si la amputación sucede como una complicación de la diabetes, las tasas de morbilidad y mortalidad son extremadamente altas. Pueden alcanzar una tasa de mortalidad a los 5 años posterior a la amputación de 45%. Definición de pie diabético. Esto es uno de los conceptos más importantes. Se dice que es cualquier infección, ulceración o destrucción de los tejidos del pie asociado con neuropatía y o enfermedad arterial periférica en la extremidad inferior de las personas con diabetes, que ocasiona una importante morbilidad que puede terminar en amputaciones. Este tipo de úlceras son frecuentemente el resultado de un paciente diabético que simultáneamente tiene dos o más factores de riesgo. Fisiología del pie diabético. Este es uno de los puntos más importantes para comprender todo el resto de las clases. Nos debe quedar claro cada uno de los puntos que desarrollaremos en las siguientes diapositivas, porque son conceptos básicos, como les decía anteriormente, para comprender el resto del curso. Para iniciar a hablar acerca de la fisiopatología del pie diabético, debemos iniciar por la neuropatía. La neuropatía es una de las complicaciones más frecuentes de la diabetes. Se ha reportado una prevalencia que oscila entre rangos de los 16 hasta el 66% de los pacientes. Usualmente el paciente que desarrolla úlceras presenta como primera alteración fisiológica la disminución de la sensibilidad. Esto ocurre por una desmielinización segmentaria asociada a una degeneración axonal. Esta teoría yo se la explico a mis pacientes
como por ejemplo cuando tenemos un cable eléctrico para que ellos lo entiendan. Ustedes saben que un cable eléctrico está cubierto por una cobertura, valga la redundancia, de plástico, que esta funciona como la mielina, protege los cables que tenemos adentro. ¿Qué pasa con el diabético? Al perder esta mielina, los cables que van por dentro, o sea, la neurona que lleva el impulso de la sensibilidad al paciente, queda al descubierto. Por eso los pacientes se quejan de tanto dolor. Si ustedes se lo explican de esta manera, el paciente va a entender más fácilmente acerca de lo que es la neuropatía y puedan comprender en un lenguaje sencillo lo que ustedes le están explicando. En la diapositiva anterior comprendimos cómo es que se da la neuropatía en el paciente. Debemos recordar que a nivel de la neurona tenemos la parte sensitiva, motora y autonómica. Vamos a hablar acerca de la parte motora que se afecta en los pacientes diabéticos. Este es el típico paciente que llega a la consulta y tiene un pie deforme, dedos en garra, pie cabo o pie plano. Le solicitamos que se quite el zapato siempre. ¿Qué es lo que sucede? Hay una degeneración de los músculos intrínsecos del pie que provoca un desbalance entre los músculos flexores y extensores del mismo. Entonces va a haber fuerzas en una contra la otra, haciendo que aumente los puntos de presión en estos pacientes. ¿Qué es lo que provoca? Al cambiar la marcha del paciente o la forma normal del pie, de cómo se da el paso, aumentan las zonas de roce con el calzado. Por eso hay que insistir tanto en los pacientes, porque como ustedes ven en las fotografías que les presento, estos son pacientes de mi consulta. Ustedes ven una onicocriptosis, la cual hizo un hematoma y tiene eritema. La otra es una hiperkeratosidad que aparte, cuando uno quita el callo, tenía una úlcera profunda. El paciente claramente no va a saber por qué es que lo hizo. Solo llega con la historia de decirle, doctora, es que hice un calzado después de trabajar y me pasó esto. Continuando con la neuropatía, vamos a hablar de la parte sensitiva, la cual tiene dos polos opuestos, una parte positiva y una parte negativa. Cuanto a la parte positiva, el paciente va a decir que tiene dolor, sensación de calambres y sensación de pesadez en los miembros inferiores, lo cual lo va a hacer buscar un producto farmacológico para que le dé analgesia. Esto es una etapa temprana de la neuropatía sensitiva. En cuanto a la parte negativa, estamos en una etapa tardía. ¿Por qué? Porque el paciente va a perder el efecto protector. Entonces va a perder la sensación de dolor, va a perder la sensación de presión del pie, además de la postura del pie o la posición del pie y de la temperatura. Este es el típico paciente que les va a llegar a la consulta con una historia de que sentía mucho frío en los pies y usó agua caliente para calentárselos y viene con una quemadura que a veces pueden ser de segundo a tercer grado. Entonces ustedes tienen que decirle a sus pacientes que siempre antes de utilizar o agua con hielo o agua muy caliente, primero la palpen con las manos antes de meter el pie, porque la sensación térmica de la mano al pie es muy distinta. Además, otro ejemplo de este tipo de pacientes es aquellos que vienen a la consulta cuando usted les solicita que se retire el calzado para revisar y hacer el examen físico del pie, observa que el paciente trae una tachuela o un chinche en la suela. Y usted le dice, ay, ¿qué pasó, fulano? No, doctora, no recuerdo hace cuánto me pasó esto. Y observan la planta y tiene una lesión en la planta, una úlcera, con secreción purulenta y fetidez. Es decir, tiene varios días de tener la tachuela en la suela que le ha estado provocando la lesión y ha empeorado el asunto. Entonces, siempre decirle a los pacientes que revisen los pies con un espejito para ver qué es lo que tienen y siempre revisar, meter la mano a ver si hay una piedrita o alguna tachuela, alguna espina que provoque una lesión en el pie. La siguiente imagen es un excelente ejemplo de manera de resumen de lo que va a sentir el paciente y cómo nos va a expresar sus sensaciones. Estos pacientes van a decir que sienten un ardor, una quemazón popularmente aquí en Costa Rica,
porque nuestros pacientes van a llegar y nos van a decir eso. Además de que a veces van a decir, doctor, es que vieras que siento una sensación como si me estuvieran caminando un montón de hormiguitas en el pie. Esas son las parestesias del paciente. En cuanto a lo del choque eléctrico, es un poco difícil que el paciente te lo exprese de tal manera, entonces usted tiene que guiar la entrevista diciendo al paciente qué es, porque él le va a decir que tiene un desconsuelo, como un desatino, es lo que dicen los pacientes aquí en nuestro país. Además que van a sentir como una sensación como de punzonazos en el pie. Y lado de la sensación térmica, recuerden, ellos usualmente sienten que tienen mucho frío y esto no quiere decir que sea enfermedad arterial periférica. Acuérdense siempre de revisar los pulsos, eso es muy importante en estos pacientes. Para ir finalizando la parte de neuropatía, vamos a hablar de la parte autonómica. Este es un paciente que va a presentar disminución de la sudoración, por lo tanto le va a causar una piel seca que favorece la formación de fisuras y que puede dar lugar a heridas e infecciones. Estos pacientes hay que recordarles siempre, vuelvo a repetir, que se vean con un espejo la planta del pie si no se logran ver bien. Acuérdense que la mayoría de estos pacientes en estos estadios ya tienen retinopatía diabética, entonces les cuesta verse, por lo cual yo siempre les digo, díganle a algún familiar que le revise entre los deditos para ver que no tenga ninguna fisura, porque estas fisuras en muchos casos pueden ser fatales. Además les recomiendo el uso de calcetines o medias blancas. ¿Por qué? Porque si tienen algún sangrado o alguna lesión, van a ver que la media se mancha, no así con una media oscura. Para finalizar la sección de neuropatía, les voy a mostrar un cuadro, esquema resumen de todo lo que hemos visto en las diapositivas anteriores. La neuropatía se divide en motora, sensitiva y autonómica. La motora es el paciente que va a venir con una deformidad del pie, que es una normalidad biomecánica. En la parte sensitiva vamos a tener pérdida de la sensación protectora y en la parte autonómica es la disminución de la sudoración y me va a llevar a una piel seca. Entonces recuerden, por favor, de nuevo, revisar en la consulta del paciente diabético los pies porque ellos no tienen la sensibilidad normal. Hay pacientes que al manejar mal las glicemias presentan neuropatía en etapas tempranas. Entonces, estos pacientes es muy importante que se documente si hay o no lesión. Realmente el esquema de Patona que usamos no es tan eficaz. A medida de que avancemos en el curso vamos a ver cuál va a ser la valoración neurológica de estos pacientes. Además, cabe mencionar que hay una patología que es muy importante, que se incluye dentro de la neuropatía, pero al ser un tema tan importante lo vamos a ver en el módulo 2 como una entidad aparte. Esta es la neuroartropatía de Charcot, la cual se desarrollará, como ya les dije, en el siguiente módulo. Cambiando un poco de tema, les voy a hablar de uno de mis temas favoritos, el cual es la enfermedad arterial periférica. Se les va a dar un concepto general de la misma. La enfermedad arterial periférica se define como una disminución del flujo sanguíneo a los vasos periféricos. Una de las causas principales es la aterosclerosis. Se han hecho estudios donde se han realizado autopsias en menores de 2 años, donde se ha documentado la presencia de placa aterosclerótica en la aorta. Por lo tanto, nosotros que presentamos una dieta basada en carbohidratos, vamos a tener bastante enfermedad arterial periférica. Se ha documentado que al menos en un 50 al 60% de los pacientes tienen algún grado de enfermedad arterial periférica. Además, debemos recordar que la enfermedad arterial periférica en el paciente diabético es principalmente de los vasos tibiales, o sea, el paciente va a llegar a su consulta con ausencia de pulsos distales y con pulso popliteo, por lo cual es muy importante documentar y examinar los pulsos desde femoral, popliteo
y de vasos tibiales, tanto tibial posterior como pedio. Esto nos va a ayudar a identificar la zona donde el paciente tiene disminución de flujo. Hay muchos pacientes que tienen ausencia de flujo popliteo o flujo femoral. Un ejemplo de ellos es un paciente tabaquista que llega a la consulta que dice que claudica 100 metros y que le duele desde el glúteo. Por lo tanto, al hacer el examen físico, probablemente ese paciente tenga una ausencia del pulso femoral y ausencia de pulso popliteo y claramente de los pulsos tibiales. Continuando con la enfermedad arterial periférica, esta se puede encontrar aislada o asociada con neuropatía en más del 45% de las úlceras en extremidades inferiores. Los pacientes diabéticos se encuentran en mayor riesgo de presentar enfermedad de las arterias digitales aún con pulsos palpables. Esto puede desencadenar una úlcera digital asociada a una inadecuada cicatrización y gangrena, como en la siguiente imagen. Esta es una imagen de uno de mis pacientes de la consulta que vino con una historia de que tenía 15 días de que se había golpeado el dedo y se puso negro. Tenía pulso pedio y pulso tibial posterior. Al ultrasonido tenía adecuado flujo. Este es uno de los ejemplos de los pacientes diabéticos que tienen estas lesiones. Además, es importante recordar que un paciente con una historia de claudicación intermitente, dolor de reposo, ausencia de pulsos, lesión o gangrena se debe sospechar en una isquemia crítica y ese paciente debe complementar con estudios. Acordémonos que existen una serie de clasificaciones que se van a valorar más adelante en los siguientes módulos. Una de ellas y la más utilizada por el momento es la de Wi-Fi. Esta, por sus siglas en inglés, significa wound, que es herida, isquemia y foot infection, de infección del pie. Recordemos que una de las cosas más importantes es la historia clínica. En eso se va a basar todo lo que decidamos de tratamiento para nuestro paciente. Antes de pasar a la siguiente sección, me gustaría mostrarles esta imagen. Esta es una imagen resumen que abarca toda la parte de neuropatía con la parte de isquemia. Esto es un esquema bastante sencillo que nos va a explicar cómo la diabetes genera una úlcera de pie diabético. Entonces, vamos a acordarnos que tenemos la neuropatía que se divide en motora, sensitiva y autonómica. La neuropatía motora, ¿qué es lo que nos va a hacer? Acordémonos que lo que va a presentar el paciente es una deformidad del pie. Entonces va a tener una anormalidad de su biomecánica. Esto es muy importante para la marcha del paciente. Además, en cuanto a la parte de la neuropatía sensitiva, el paciente va a perder la parte de protección del pie. En cuanto a la parte autonómica, vamos a ver que disminuye la cantidad de sudoración y nos va a provocar una piel seca. Entonces, ¿qué va a ayudar esto? A que se haga un callo en puntos diferentes donde no debería haber callos. Un callo es una protección de la piel hacia un trauma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este paciente va a sufrir microtraumas a repetición. El hecho de caminar, el calzado que no es adecuado, todo esto va a ayudar a que el paciente tenga o que se provoque una hemorragia subcutánea. Y esto, asociado a la enfermedad arterial periférica, nos va a provocar la úlcera del pie. Ahora pasaremos a la última parte de este módulo, el cual es la infección. Me parece importante hacer un repaso, por lo cual les voy a iniciar el siguiente video. Extravasation of neutrophils. White blood cells circulate in the blood, searching for pathogens within our bodies. Neutrophils, the most abundant type of white blood cell, patrol the blood for signs of infection. When inflammation is detected, neutrophils become sticky and roll along the capillary wall, adhering to it and eventually squeezing out of the vessel. This entire process is called extravasation.
Extravasation begins when chemokines are released by immune cells at a site of injury or inflammation, activating the endothelial cells of nearby capillaries to express adhesion molecules. Neutrophils respond to the adhesion molecules by expressing counter receptors, which produce a weak interaction between the neutrophil and endothelial wall. The neutrophil adheres slightly to the vessel wall, rolling along the surface. This movement is possible through unique molecular interactions between neutrophils and the endothelial cells. The neutrophils are slowed down by the formation of weak transient bonds between Sial-Lewis X, a carbohydrate expressed by neutrophils, and selectins, adhesion molecules produced by endothelial cells. The force of blood flow causes neutrophils to roll along the endothelium, causing new interactions to form while old ones break. Eventually, tight binding occurs when integrins known as LFA1 on the neutrophils undergo a conformational change, causing them to bind firmly with endothelial adhesion molecules called ICAM1. With the neutrophil firmly adhered, diapedesis, the process of neutrophils exiting between endothelial cells, can begin. Once outside the blood vessel, the neutrophil migrates to the infection, guided by chemical signals. El video anterior fue un repaso a la cascada de la inflamación. Esto nos va a ayudar a entender cómo se da la infección en los pacientes diabéticos, ¿ok? Los pacientes diabéticos van a presentar una alteración tanto de la diapédesis como de la quimiotaxis. Además, van a presentar una disminución de la función granulocítica y además una disminución en la adherencia leucocitaria. Todo esto que promueve a que haya una mayor susceptibilidad por parte del paciente diabético a presentar lo que conocemos como la infección. En general, la mayoría de las infecciones de los pacientes con pie diabético son superficiales, pero hasta un 25% se extienden a los tejidos circundantes y pueden llegar a afectar el hueso. Aquí es donde es muchísimo más peligroso y más difícil de controlar la infección en el paciente con terapia antibiótica normal. Para terminar este módulo y esta sección, debemos hablar de que los diabéticos presentan concentraciones serológicas elevadas de moléculas de adhesión que unen monocitos, leucocitos y plaquetas al endotelio. Esto va a afectar su función. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber una disminución de su perfusión tisular y de la cicatrización, lo cual va a llevar a una disminución de la habilidad de llevar el antibiótico a los sitios de infección. El 60% de las amputaciones están asociadas a una úlcera infectada. La siguiente imagen es de un paciente mío que consultó con historia de 15 días de evolución que se punzó con una espina de limón. Fue valorado por medicina interna, ingresado a camas de medicina interna y se le inició antibiótico. Con estos pacientes no debemos esperar que la evolución se empeore, que el paciente esté chocado. Estos pacientes hay que desbridarlos a la brevedad. Este paciente, desgraciadamente, donde se desbridó había gas y esto provocó que terminara en una amputación del primer dedo, pero podemos salvarle el segundo dedo. El otro paciente es otro paciente también que llegó esa misma semana con una historia de que también extrañamente se había punzado con una espina de limón, ingresado igualmente por medicina interna. Este paciente tenía una insuficiencia renal que se descubrió durante el internamiento y también lo mismo, se le inició antibiótico. Sin embargo, al ver la lesión ustedes observan que hay una flictena llena de pus, por lo tanto se decidió llevar a sala de operaciones y hacer un drenaje del absceso que tenía. Debido al rápido abordaje de este paciente efectivo, no se tuvo que hacer una cirugía mayor, que estos pacientes antiguamente terminaban con amputaciones mayores. Con este paciente lo que se hizo fue una amputación del segundo dedo, se desbridó todo el tejido que en la fotografía se ve mal, el tejido plantar, se le colocó terapia VAC y el paciente en este momento se encuentra en curaciones, todavía no lo he puesto a caminar, pero ha evolucionado bastante bien. Esto es muy importante, muchachos, un diagnóstico temprano y una acción de tratamiento
ya sea quirúrgica, drenaje, no solo antibiótico, es muy importante en estos pacientes porque recuerden lo que les acabo de mencionar. Estos pacientes no tienen una habilidad adecuada de llevar el antibiótico de forma perfecta a las zonas afectadas. Entonces, el drenaje va a ayudar a que el antibiótico actúe más rápidamente y que sea mucho más eficaz. Y esto nos va a ayudar también a tomar un cultivo y saber cuál es la terapia antibiótica dirigida. O sea, con un cultivo, con una PCA que nos diga cuál es el mejor antibiótico que se le puede dar a ese paciente. Igual siempre hay que iniciar con terapia antibiótica empírica. Esto lo vamos a valorar eventualmente a través de las clases. Además, quiero recordarles que según la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América, se deben utilizar clasificaciones como por ejemplo la de PEDIS. Esta clasificación nos permite ver la perfusión, la extensión, la profundidad, la infección y la sensación, porque esto nos va a ayudar a guiar el abordaje, la severidad de la infección y así definir su subsecuente tratamiento. Estas clasificaciones las vamos a ver en uno de los módulos más adelante. Queridos colegas, quiero agradecerles su atención. Espero que haya sido de provecho este primer módulo de este curso. Espero que hayan puesto mucha atención a los conceptos básicos y si es necesario repasar la clase, háganlo para que puedan completar la evaluación que se dará del mismo. Muchas gracias.